el Señor le hable. Amén. Yo también. Yo estoy aquí arriba, pero yo estoy deseoso que el Señor me hable, hermano. Ya me habló en parte, pero como que siempre Dios deja algo para de último, ¿verdad? Su mejor vino está de último. Así que usted no se preocupe si alguno no ha recibido todavía su porción. Ahorita el Señor se la va a dar y va a llenarle la copa. No se va a ir igual de este lugar, téngalo por seguro. Acompáñeme, oremos por favor. Padre, muchas gracias. Gracias por este enorme privilegio que nos das de conocerte primeramente. Gracias porque cuando estábamos lejos de ti nos amaste con amor eterno, nos atrajiste hacia ti, nos restauraste, nos vestiste, nos pusiste anillo en nuestra mano, nos pusiste sandalias, nos hiciste sentar entre príncipes. Y ahora, Señor, que estamos aquí, Señor, como que no hubiera pasado nada, hoy queremos rogarte, papadito lindo, que por favor nos vuelvas a hablar, que una sola de tus palabras venga a ser para nosotros restauración, consuelo, ayuda, socorro, que venga a ser esa palabra de ánimo que necesitamos, que venga a ser esa palabra, Señor, que tú dispusiste para nuestra vida hoy. Por favor, Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Toma el control de cada uno de los que estamos en este lugar y úsanos de acuerdo a tu infinita misericordia. Que hoy, Señor, estemos abiertos, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, a ser sensibles a ella. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese que hoy, en lugar de estar al final pidiéndole unos minutos más para poder terminar, mejor me voy a dejar los anuncios. Si me da tiempo los doy al final, mejor empiezo, ¿verdad? A lo que vinimos. ¿Cuántos creen que Dios es misericordia? Dios es bueno, hermano. Definitivamente cada uno de nosotros somos el ejemplo vivo de la misericordia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos la misericordia. Por eso se llama misericordia. Si no, se llamaría recompensa. Ninguno, ¿verdad? A veces a mí me ha tocado predicarle a gente, por ejemplo, gente que está en drogas, y me ha tocado predicarles y a veces le dicen a uno: sí, yo acepto a Cristo, pero no puedo ir a la iglesia todavía. ¿Y por qué? Les digo yo. Y lo que me dicen o que me han dicho es que yo no estoy bien. Pero es que la misericordia es para los que no están bien, ¿verdad? A un médico no van los sanos, aunque deberíamos ir también los sanos, ¿verdad? Porque dicen por ahí que es bueno hacerse chequeos constantes médicamente para saber que todo está funcionando bien. Pero bueno, la mayoría de nosotros vamos al médico, si es que vamos, cuando estamos malos, cuando estamos enfermos. Entonces, fíjese que la Biblia dice cosas acerca de la misericordia que de veras, hermano, nos dejan sorprendidos. Primero porque lo hemos vivido, y otra porque la misericordia es absoluta, es tan grande que no la podemos entender. Quiero partir de lo siguiente: usted y yo fuimos objetos de misericordia. Ninguno de los que estamos aquí puede decir: hermano, yo no conozco la misericordia. Sí la conoce, porque por eso está aquí, por su misericordia. Dice la Biblia: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es decir, Dios tiene misericordia del que Él quiere. Por eso es que Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Fíjese que cuando yo analizo mi vida con lujo de detalles, claro, si usted le pregunta a mi mamá, va a decir: no, él era un santo, ¿verdad? Porque las mamás así son, miran a sus hijos como santos, como que nunca hacen nada. Pero uno de hijos sabe lo que hace, sabe lo que piensa, sabe en lo que anda, y se vuelve un especialista en la hipocresía un tanto, ¿verdad? Porque uno tiene conceptos como: no, en mi casa no, mi casa se respeta, en mi casa yo no digo vulgaridades, en mi casa tal cosa, pero en la calle le salen sapos de la boca, ¿verdad? Entonces, no, a usted no, solo le estoy hablando de mi caso. Yo veo al Señor
actuar en favor mío, y definitivamente nadie podía haber hecho lo que Él hizo por mí, nadie. Incluso de tenerme aquí frente a usted, ¿verdad? Yo soy el que, la verdad, el que menos merezco estar aquí, pero Dios dispuso que yo estuviera aquí. Por eso se llama misericordia. Ahora bien, le puse de nombre la observancia de la misericordia, porque hasta ahorita hemos hablado de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y usted me dijo que usted había sido objeto de misericordia, que usted conocía acerca de la misericordia de Dios. Sin embargo, fíjese que yo le quiero hablar de un ángulo un tanto diferente. Es decir, observar la misericordia desde afuera. Ver cómo Dios tiene misericordia por otro. Y a veces ese otro fue el que nos hizo un daño. No es lo mismo ver la misericordia derramada sobre uno, porque eso se siente delicioso. Eso es lo más lindo que a uno le puede pasar, a ver cómo Dios actúa en misericordia en favor de alguien. Bueno, le decía que no es lo mismo que usted sienta, viva, perciba, sea beneficiario de la misericordia, a que Dios lo haga ver como Él tiene misericordia de aquel que le hizo un daño a usted, de aquel que lo lastimó, de aquel que lo hirió, y lo hace frente a sus ojos. Eso es otra cosa, hermano. Allí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no soy yo el que es objeto de misericordia, es otro. Pero quiero ponérselo con fundamento en la palabra. Vea pues, por eso le puse la observancia. Es decir, estar viendo cómo Dios está ejecutando su misericordia. ¿Usted cree que los ángeles caídos no tienen envidia de usted? Si los ángeles una vez pecaron y no tuvieron misericordia de ellos, una vez, hermano, se equivocaron y abajo, y nada, que aquí a un proceso de restauración, nada, no hay oportunidad para ellos. Incluso hay lugares de tormento preparados para Satanás y sus ángeles. Como quien dice, todos les van a pagar por igual. Entonces ellos lo miran a usted y, hermanos, sus entrañas se estremecen y dicen: pero ¿cómo si este hace, deshace, vuelve a hacer, cae, se levanta, y el Señor no les deja llamar justos? A ese punto hoy. Fíjese pues, dice Mateo capítulo 9 versículos 12 y 13. Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿A quiénes les está hablando aquí? A los fariseos. Porque los fariseos se empiezan a quejar que el Señor Jesús se sentaba con recaudadores de impuestos y de pecadores. Lo empiezan a ver ¿y por qué? O sea, ellos no tenían problema con ser objeto de misericordia, pero cuando el Señor hacía misericordia por alguien, entonces se levantaban enojados. Cuando el Señor sanó de la vista a aquel que desde nacimiento no podía ver, ellos, hermano, si por ellos hubieran sido, le quitan la vista al ciego. Se enojaban porque decían: pero ¿por qué en día de reposo? Pues si la misericordia no tiene día. Gracias a Dios, hermano. Imagínense que la oficina de la misericordia fuera como las oficinas nuestras de gobierno, en donde prácticamente de lunes a viernes de 8 a 5 y sábado mediodía, y el domingo en la tarde, que nos pasa aquello que uno dice: Señor, quiero tu misericordia, está cerrado.
No, la misericordia de Dios es 24/7, hermano. 24/7, ahí está, 24 horas, 7 días a la semana. Dios ha sido bueno y va a ser bueno siempre. Ahora, va a ser bueno con usted, pero también con otros. No se le va a olvidar eso, nunca se le olvide eso. ¿Por qué? Porque si usted y yo no comprendemos, no entendemos, nos molestamos, no nos agrada cuando Dios hace misericordia por alguien más, quiere decir que nosotros inconscientemente creemos que merecemos la misericordia. Y ahí sí hay un problema. Entonces, mire lo que les dice él a los fariseos: mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces la misericordia se aprende. Tenemos que aprender lo que realmente significa la misericordia. Por esa razón, hermanos, es que la misericordia es un don del Espíritu Santo. Lo puede ver en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con diligencia. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. O sea que ahí es la clave de por qué nosotros necesitamos el don de la misericordia. Porque el que tiene el don de la misericordia no es misericordioso con tristeza, sino que él sabe que la misericordia es una de las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la tiene que ejecutar. Hermano, esto es más profundo de lo que podemos imaginar, porque un don es un regalo que el Señor y el Espíritu Santo nos da. A ver, pregunto, si usted, hermana, si usted ya tiene una lavadora, pero resulta que ahora por el Día de la Madre le regala a uno de sus hijos una lavadora, ¿qué dice usted? A ver, ayúdeme a predicar. Pero sí, harían algo con esa lavadora, pero le pregunto, ¿usted necesita lavadora? Sí, ya tiene una. Sí, hermano, es que la necesito porque la mía ya está vieja, tiene 6 meses ya, ¿verdad? Entonces, lo que haría es buscarle un uso. O la vende, o vende la vieja, la lavadora me estoy refiriendo, ¿verdad? Vende las cosas. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Ahora, si el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos, entonces Él a un don, a un regalo, le llama misericordia. Quiere decir que necesitamos el don de la misericordia. Pero este don no es para nosotros. Este don es para dar misericordia, para ser misericordiosos con los demás. Ahora, aquí a la mayoría conozco por nombre, pero ¿qué pasaría? Solo es un ejemplo, hermanos. Lo voy a poner con mis 2 hijos acá, con 2 de mis 3 hijos. Resulta que José y Carlita se pelean. Eso no pasa, no van a creer ustedes. Eso es una ciencia ficción nada más. Resulta que viene Luis y él dice: tengo que hacer misericordia. Y entonces se encuentra que José fue el que agredió a Carlita. Entonces viene Luis, agarra a José y le dice: José, voy a orar por ti, Dios va a tener misericordia de ti hoy. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando a quien le toca ejecutar la misericordia es a Carlita, que fue la ofendida? Ahí cambia, ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ella va a meditar sobre el daño recibido. Ella va a decir: pero ¿cómo? Es más, todavía no me ha devuelto lo que me quitó y ahora tengo que tener misericordia. Pues eso es la misericordia.
Porque le pregunto, para que el Señor tuviera misericordia de usted, ¿le pidió que devolviera lo que usted tenía, que no era suyo? No, Él solo tuvo misericordia de usted. Entonces, definitivamente, como todos los dones del Espíritu Santo, Él nos los da porque los necesitamos. Si no los necesitáramos, hermano, Él no nos da los dones. ¿A quién le dan el don de dar? Porque hay un don que es para dar. Una de dos: aquel que está buscando aprender a dar, o al que está tacaño y que no puede. Y entonces dice: no, te voy a dar el don. Y de repente siente que se le volvieron más livianos los codos, ¿verdad? Y como que siente más y dice: qué raro, ¿qué me está pasando? El Señor lo está liberando porque le dio el don de dar. Ok, entonces fíjese pues, le voy a poner algunos ejemplos de la perspectiva del ofendido, para que usted me ayude y que usted me diga qué tan fácil o qué tan difícil es aplicar la misericordia. Porque usted, al principio yo le dije: Dios ha hecho misericordia por usted. Amén, me dijo, ¿verdad? Y me lo dijo feliz, sonriendo, satisfecho. Bueno, todos los ejemplos que le voy a poner, todos recibieron misericordia, pero no le voy a hablar del que recibió misericordia. Le voy a hablar del ofendido. Y vamos a pensar un poquito, a ponernos en los zapatos del ofendido. ¿Qué pensó el ofendido cuando quien lo ofendió recibió misericordia? Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Qué es misericordia? Eso es. Entonces, mire, voy a empezar. Le aclaro que voy a asumir algunas cosas y le voy a pedir a usted que las asumamos basados en que, por ejemplo, el ofendido de esta historia, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14, en ese momento está muerto. El ofendido aquí se llama Urías. Le voy a leer la historia. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a Urías, dice, ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Ok, déjeme recordarle un poco lo que sucedió, porque cuando hablamos de David, vemos qué bueno fue Dios con él y al dulce cantor de Israel, pero David hizo un gran daño, hermano. David fue un hombre que solo dejó su posición, porque él era un rey, pero no es que lo diga de esta manera, sanguinario. O sea, no en el mal, es como decírselo pues, guerrero, mejor así, lo voy a poner así. Fíjese que era tan guerrero que un día le dice Saúl, lo voy a interpretar lo que Saúl le pidió: al que mate a 10 enemigos y me traiga una prueba acá. Ya sabe de qué lo estoy hablando, ¿verdad? Porque lo que le pidió fue 100 prepucios. Pero él no fue con los enemigos a pedirles permiso. Mire, no fue, o sea, él vino y los mató, ¿verdad? Y entonces le pidió de 100 enemigos. ¿Sabe qué hizo David? Para luego es tarde, dijo, y regresó con 100 en una mano y con 100 en otra. Aquí están, Saúl. Ahí sí que por el amor de una mujer, como dijo el corito, hermano. Porque Saúl le dijo: al que me traiga 100 le voy a dar a mi hija. Por cierto, lo engañó, porque no se la dio, se la dio a otro. Pero después se quedó con la otra, pero con la otra hija pues de Saúl, que era Mical. Ok, David, hermano, era un hombre de guerra. Y dice la Biblia que en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, a David se le ocurrió y dijo: yo no voy a ir. En el tiempo que hay que trabajar, dijo: yo voy a descansar. Y ese día, hermano, estaba destinado
para hacerlo caer a él. Y el enemigo aprovechó. Pero vamos al punto de lo que hizo David. David, siendo el rey y pudiendo hacer como le hicieron al rey Asuero, pudiendo decir, hagan ¿cómo se llama? Un concurso de belleza. Él pudo haber dicho eso. Llamen a la mujer más linda de aquí, de toda esta tierra. Es más, busquen en todos lados y me traen a la más bonita. Pudiendo hacer eso. Y como rey, no crea, las muchachas desde tiempo se les caía la baba por David. David no era feo. David era diferente. David era pelirrojo, ¿verdad? Era güerito. Lo miraban y decían, ay, tan lindo el rey, ¿verdad? Cuando la sangre se derrama en su mano, ¿verdad? Cuando se le pega la espada en la mano y pelea, era admirado David. O fueron los hombres los que cantaron aquella canción, David mató a 1000 y no, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Quién cantó eso? Las mujeres, porque lo admiraban. Ellas decían, ay, de repente es un concurso y quedamos de reinas. Pudiendo hacer eso, él vino y se puso a ver en la ventana y vio a la mujer de quien lo cuidaba, de quien daba su vida por él, de aquel que cuando decían el rey está en peligro, es el primero que sacaba el pecho. Él no era guardaespaldas, era guardapecho. Y ahí va, aquí estoy, decía, aquí estoy. ¿Cuál es el problema con mi rey? Yo lo voy a defender. Era un escudero. Urías, hermano, era un hombre que daba su vida por el rey, y quedó demostrado que así era. ¿Y sabe qué? David dice, llámeme a esa muchachita que está ahí. Y yo me imagino, por todo lo que dice la Biblia, que a David le dijeron, mi rey, ella es esposa de Urías. ¿Estás seguro lo que vas a hacer? Sabemos que tú mandas y que si no te obedecemos nos matas. Pero solo te queremos recordar que es aquel que de veras es el más fiel de todos los que tienes aquí. Y David, sabiendo eso, dice, sí, no importa, tráiganmela. Se acuesta con ella. Es decir, traiciona la fidelidad de Urías. Y después de que lo hace, resulta que la muchachita quedó embarazada. Yo, mire, hasta me pongo a pensar, si quedó embarazada tan rápido y no tenía hijos de Urías, ¿no será que se estaban cuidando? ¿No será que Urías decía, mi hijita, ahorita no podemos tener hijos porque yo estoy en batalla y mi fidelidad es para el rey, no podemos tener hijos? Mi amor, pero yo quiero un hijo. Espérate, hombre, ya se va a poder. Ahorita la prioridad es el rey. Y el otro viene, hermano, y dice, bueno, me aprovecho de esto, y la deja embarazada. Eso ya era malo. Encima de eso, David dice, o sea que el esposo de esta es fiel a mí. Sí, bueno, mándenlo a traer, le voy a dar una orden. Y la orden fue, Urías, vete a tu casa. ¿Cómo lo pongo pues para que se entienda? Y dejas embarazada a tu esposa. Eso es lo que le dijo. En otras palabras, ¿sabe qué hizo Urías? Se quedó a dormir en la puerta. Ahí se quedó. No fue a su casa. ¿Por qué? Por eso le digo que ellos estaban cuidando. Ellos estaban esperando el mejor momento para tener hijos. Y como no le funcionó a David la jugada, en lugar de confesar su pecado, va y llama al general de su ejército, le manda un WhatsApp, no sé qué le hizo, y le dijo, mira, hazme un favor, ¿en dónde están peleando ahorita? Pues tenemos varios frentes. ¿Cuál es el frente más complicado ahí? Pero donde ustedes no quieren entrar porque todos se mueren. Fíjate que hay un estrecho ahí donde ahí están los enemigos y ahí nos superan en número. Va, hazme un favor, manda a Urías. ¿Estás seguro? Es tu mejor hombre, ahí lo vas a mandar. Sí.
pero todos se van a dar cuenta que lo mandaste a matar. Entonces manda a un montón de gente con él. Pero es que los van a matar a todos. No importa, mátalos a todos, mándalos a todos. Y los mataron a todos. Le dibujé todo esto, ¿por qué? Porque viene el Señor y tiene misericordia de David, lo perdona. Es más, David sabía que merecía la muerte y el Señor le dice: no te va a matar. A Natán, que era el profeta, le dice: no te va a matar el Señor, Dios acaba de tener misericordia de ti. Por favor, pensemos en un momento, si Urías hubiera estado vivo, ¿usted qué creo que hubiera dicho? Gloria a Dios, Dios es un Dios de misericordia, bueno, ala papito, por eso te amo. Así hubiera dicho. Por cierto, esa luz está apagada, ¿verdad? Si la pueden encender. Gracias hermano. Aquí, es aquí. No, ahí es, abajo, gracias. Mire, pues ya lo saqué a usted del tema. No, regrese en el nombre de Jesús. Por favor, pensemos en Urías. Yo le pregunto a usted, porque dice la Biblia que cuando el Señor abordó a Caín, le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra, desde donde estaba. Entonces, ¿será que Dios le preguntó a Urías si perdonaba a David? ¿Qué cree usted? No, porque la misericordia es de Dios y Él le hace misericordia a quien quiere hacerle misericordia. Le hizo misericordia a usted y no le preguntó a aquellos a quien usted les hizo daño. Hermano, esto es precioso y terrible al mismo tiempo, porque cuánta gente ha traicionado su fidelidad, cuánta gente ha hecho cosas que usted dice: Señor, ¿ya viste lo que me hicieron? Y el Señor en su mente tiene: yo voy a tener misericordia de él, yo lo voy a amar, lo voy a traer. Hermano, porque dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios quiere que nosotros vayamos y le amemos. Él quiere que lo amemos. Entonces la forma que Él usa es hacer misericordia. Pero a veces los dañados fuimos nosotros. Voy a pasar a un segundo caso, porque son un montón, hermano. Mira este segundo. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3. Por esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, como enojado, ¿verdad? ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué es lo que está pasando con Jonás? A ver, ayúdeme a predicar. ¿Por qué está enojado Jonás? ¿Cómo? Está bien, pero digamos, eso está excelente. Pero si Jonás era como el caso que le puse de mis 3 hijos, pero era Luisito, no tenía por qué estar enojado, porque qué vela en ese entierro tiene Luis en el problema que ellos tienen, pero vino a hacer misericordia. ¿No será que Jonás en algún momento fue víctima de los ninivitas? ¿No será que Jonás en algún momento sufrió el agravio de los ninivitas? Por eso es que no quería ir. Entonces, hermano, tenemos que ver un poco quiénes eran los ninivitas. En primer lugar, Nínive fue edificada por Nimrod. ¿Se acuerda de Nimrod? Nimrod edificó Babel. Y también después de edificar Babel y otras ciudades, se fue hacia Asiria a edificar Nínive. Y Nínive se constituyó en la capital de Asiria. Ok.
Nínive, según los historiadores, era una ciudad sanguinaria. Es que mira quién tenían de jefe, a Nimrod. A veces yo no he encontrado a ningún niño que se llame Nimrod, pero sí hay niños que se llaman Nimrod, porque sus padres a veces vieron en español que decía Nimrod, experto cazador delante de Jehová, y dijeron: ¡ay, qué bonito se oye ese nombre! Ojo, el original no dice así. Dice Nimrod, experto cazador enfrentado a Jehová. Hermano, Nimrod era la máxima autoridad de Babilonia en la tierra, y Babilonia siempre ha estado enfrentada a Dios. Entonces, olvídese, los ninivitas, estos eran, tenían víctimas en su camino, es decir, habían lastimado gente en su camino, y uno de ellos era Jonás. Jonás sufrió de la violencia de los ninivitas. Hermano, cuando hay un dictador, cuando hay un pueblo conquistador, un imperio, y ellos van avanzando, tomando lugares, ciudades, ¿qué hacen? Solo le dicen a la gente: mire, retírense porque vamos a tomar este lugar. No, ellos asesinan, violan, ellos queman, ellos hacen de todo. Así eran los ninivitas. Entonces, creo que nuestra percepción sobre Jonás va a cambiar un poquito. Claro, no tenía razón, pero desde la forma de pensar de Dios. Pero realmente, él fue ofendido, algo le pasó. Yo no sé si en algún momento qué sufrió de parte de los ninivitas. Yo no sé. Usted ha visto, tal vez aquí no, ¿verdad? Pero usted ha visto a alguien que tiene autoridad, por ejemplo, que alguien le dio una autoridad y que digamos, se apropia de esa autoridad y se excede en el uso de su autoridad. ¿Usted lo ha visto? Eso indigna, hermano. Indigna. Por ejemplo, hay un montón de videos ahí en las redes donde se miran, claro, no todos los políticos son malos. Hay gente ahí, incluso de Dios, que Dios metió ahí. Pero hay unos, hermano, que son cosa seria, que abusan de su autoridad. Por ejemplo, hay un caso, como no es de aquí, sino que de Estados Unidos. Hay un caso en donde una mujer policía para a un hombre por exceso de velocidad, pero él no es político, él es un empresario, pero es financista de políticos. Y entonces ella viene y le para y le dice: señor, ¿podría por favor entregarme sus papeles? Y él no le da los papeles y le dice: ¿usted sabe quién soy? Por eso le estoy pidiendo los papeles, le dice la policía, ¿verdad? Para saber quién es. Usted debería saber quién soy yo, le dice. Lo que usted está haciendo es un abuso. Le dice: no, es un procedimiento, le dice ella. Es lo que tengo que hacer con todos. Sí, pero yo no soy todo, le dice. Yo soy alguien importante. Y ahí la policía ya se pone, ¿verdad? Le dice: disculpe, usted para mí en este momento es igual que todos los ciudadanos. Entonces le dice: está equivocada. Ahorita llamo al gobernador, le dice, del país más poderoso del mundo, hermano. Y digo: ¿qué pantalones tenía esa policía? Le dice: llámelo, no se preocupe, pero mientras tanto me da sus papeles. Y abusivo, le da los papeles y solo se los da y empieza a escribir y le pone: esta es la multa por exceso de velocidad, esta es la multa por no quererme dar los papeles, esta es la multa. Le da como 3 multas ahí, hermano. Y viene él y le dice: te aseguro, le dice, que hoy mismo te quedas sin trabajo. Y le dice: tus hijos, le dice el abusivo, se van a morir de hambre, porque en ese estado no vas a conseguir trabajo. Usted lo puede buscar. Yo digo: qué barbaridad. Pero eso solo pasa allá, ¿verdad? Hermano, uno a veces ve abusos y uno se indigna. ¿Qué vería Jonás? Y de repente Dios lo llama y le dice: Jonasito, profeta lindo, ve a predicarle a Nínive.
dijo Jonás, hoy es tiempo, vámonos, porque soy tan bueno predicando que se me convierten. Eso es lo que pensó. Y dijo, es que Dios va a tener misericordia de ellos, porque lo que causa la predicación es arrepentimiento. Cuando tú te expones a la palabra, tarde o temprano te terminas arrepintiendo. No te asustes, ay no, ya no voy a la iglesia porque siempre me arrepiento. Gloria a Dios, porque tu corazón es sensible. Pero Jonás no quería ir y se fue huyendo, hermano, a Tarsis. Lo tiraron del barco y todo, y no quería. Hasta que dijo, voy a ir pues. Y fue, y justo lo que pensaba, Dios hizo. Vinieron los ninivitas y en un segundo de claridad se arrepienten, hermano, cuando les predica Jonás. Creo que era 40 días, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire qué mensaje. A veces me dicen a mí, pastor, usted es muy machetero, me dicen los jóvenes. Y digo yo, Jonás era machetero, ese sí. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué mensaje de predicación tan lindo, ¿verdad? Es como que si me dijeran a mí, pastor, de aquí en un mes se va a morir. Tan lindo el mensaje, hasta gloria a Dios, dice uno, ¿verdad? No, es un mensaje duro. Ay, ay, ay. Ni sabe lo que pienso. ¿Por qué Dios mandó a Jonás? Porque Dios sabía que Jonás era ofendido. Lo habían ofendido ellos. Sabía, y los otros también sabían. Entonces los otros dijeron, si al que ofendimos nos vino a predicar, entonces sí es cierto esto, porque a no lo hubiera movido nadie más, sino solo Dios. Se arrepienten, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque los perdonó el Señor. Y todos decimos, y Dios perdonó a los ninivitas, gloria a Dios. ¿Y Jonás? ¿Y el dañado? ¿Y el agredido? ¿Y el lastimado? Qué tremenda la misericordia, hermano. Veamos por favor el otro lado de la moneda. Viendo, de veras, dice que se fue a sentar, predicó. Esa ciudad era tan grande que se cruzaba en 3 días caminando. Imagínense qué grande esa ciudad. ¿En cuántos días se cruza Palenque usted? 3 días le llevaba caminando. ¿En cuántos caminando? Si nos vamos de aquí caminando para como rumbo al norte de México, ¿a dónde llegaremos en 3 días? Ni idea. No, ahí llegamos en ¿qué? En 8 horas, digo yo, no. Caminando, yo sí. Bueno, es que sí, caminando es diferente, ¿verdad? Bueno, dice que terminó de predicar y se fue a sentar. Y se quedó viendo Nínive de lejos, esperando el momento en que Dios iba a tener misericordia de ellos, no a ver que Dios los destruyera. Si él sabía. Y dice que como le estaba pegando el sol, es que el Señor, hermano, tiene unas formas de enseñarnos tan lindas, porque el Señor sabía que estaba enojado. Viene y le hace crecer una enramada aquí sobre él y lo cubre del sol a Jonás. Entonces Jonás dice, bueno, al menos, me imagino pues, al menos reconoces el gran esfuerzo que estoy haciendo por predicarle a estos bandidos ninivitas. Al menos ya te diste cuenta que tienes un gran siervo aquí, ¿verdad? Y de repente sale un gusanito y se come la enramada y otra vez lo deja en el sol. Y entonces se enoja Jonás. Y el Señor le dice, ay papito, ¿te enojaste por la enramada? Sí, que ese gusano se la comió, qué maldad. Tú tienes derecho a enojarte por la enramada porque tienes misericordia de la enramada, pero yo no tengo derecho a tener misericordia de Nínive. Callado lo dejó, hermano. Así es Dios. Ay, ay, ay. Yo no me atrevo a discutir con Dios porque siempre salgo perdiendo. No sé si te pasa a ti que a veces tienes una queja y llegas, papito, y de repente, ¿qué te puedo decir, Señor? ¿Qué te puedo decir a ti? Voy a perder en esta discusión. Ay, hermano, voy a seguir porque esto cada vez se pone mejor. Va a ver usted.
Lucas 23, versículos 41 al 43. Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero nada malo ha hecho. Y decía Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De quiénes está hablando ahí, hermano? De los ladrones en la cruz. ¿Sabe qué pienso yo? Que cuando los ladrones estaban presos, los tenían presos, anunciaron: el día de hoy a las 3 de la tarde, no a las 3 de la tarde, iba a ser antes, pero a las 3 murió el Señor Jesús, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a crucificar a los ladrones que encontramos saqueando toda la ciudad, y aquellos a los que le robaron el televisor, aquellos a los que le robaron sus joyas, aquellos, hermanos, que eran los ofendidos, dijeron: vaya hombre, al fin funciona la justicia en este lugar, porque ahí está Barrabás metido y a ese no le hacen nada, lleva ratos metido ahí, y pensamos que igual iba a pasar con esto. Por fin nos van a hacer justicia, y se los llevan a la cruz, pues. Y allá uno queda de un lado del Señor Jesucristo y otro queda del otro lado. No eran ladrones buenos, hermano, eran malos. Tan malos que fíjese que el diccionario Vine, así se llama, Vine, el diccionario Vine, dice que en lugar de ladrones se podría utilizar sicarios en ese texto. O sea que ellos mataban. O sea, no era porque se robaron unos dulces en la tienda y que vamos a crucificarlos. Eran malos, hermano. Entonces, por favor, veamos un rato el otro lado de la moneda. Porque a veces, sí, el ladrón que reconoció al Señor Jesucristo, que bueno, el Señor lo salvó, y ese día el Señor se encontró con él en el paraíso. Gloria a Dios. Así es Dios, el Dios de la agonía, el Dios de la misericordia. Usamos eso para predicar en los parques y le decimos: tú no sabes si hoy es el día en que te vas a morir, arrepiéntete, Dios puede tener misericordia de ti. ¿Y qué si Dios dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Y hermano, lo disfrutamos. Pero ¿y los agredidos? Jesús dijo: contigo que estoy hablando, permíteme un momento. ¿A quiénes les robó este? ¿Al hijo de quién mató este que tengo aquí? Perdóname que me vaya tan lejos. Ay, Dios. Bueno, ¿hay alguien que ha sido violada por este? ¿Preguntó Jesús? No. ¿Y los ofendidos, pues? Hermano, la misericordia es grande del Señor, pero a veces, cuando no tenemos el don, duele, causa tristeza. A veces decimos: no, eso sí, no, eso, ¿cómo? Pues a mí estuvo bueno que me tuviera misericordia, pero ¿y aquel? ¿Por qué? Si todo lo que hizo. ¿O qué es lo que dice la gente cuando se habla de los prisioneros, de los que están en cárceles? Yo he oído gente que dice: ya deberían de rociar gasolina y quemarlos a todos. Oh, qué misericordiosos somos, hermano, como humanidad. Aquí estamos viendo esa parte que a veces no queremos hablar de la misericordia. ¿Y sabe por qué el Señor no pregunta? Porque si no, Él no podría tener misericordia. Porque nosotros, lamentablemente, cuando es para nosotros, bienvenido. Pero cuando es para alguien más, sobre todo si nos lastimó, nos ponemos, hermano, todos encriptados, todos encrispados. ¿Cómo así? O sea que ese que me hizo así, cuando me vio,
que me tiró el pelo, que ni me habla en la iglesia. O sea que a ese Dios le va a tener misericordia. Sí, Dios va a tener misericordia. Es que la misericordia es una relación entre Dios y la gente. Ay, ay, ay. Mira este otro. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. No sé cómo lo ves tú, pero yo miro este tema bien emocionante, hermano. Ay, 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 qué complicado. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que no importa lo que tú y yo creamos, Dios va a seguir haciendo misericordia. Eso es lo bueno de todo esto. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, mira, dice, enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Perdón, esta es pregunta. ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete desde ahora, no peques más. ¿Quién es ella? La mujer adúltera. A ver, quiero ir un poco al concepto básico de lo que significa adulterio. No voy a ir, hermano, con más detalles, porque realmente alguien podría fornicar estando casado. Eso otro día lo vamos a hablar. Pero en el concepto más básico, ¿cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? ¿Alguien me puede decir? Los conceptos que se encuentran en el diccionario. ¿Alguien me puede decir? El adulterio es cuando alguien ofende por una infidelidad a otro porque estaba casado con él, ¿verdad? Entonces yo le pregunto aquí, el Señor perdonó a la adúltera, ¿y el esposo? Exacto, o la esposa del otro. ¿Y ellos? Yo creo, hermano, que el final de este tema, la administración, debería ser: Señor, yo necesito ese don. Yo necesito el don de la misericordia, porque yo, hermano, en lo particular, cuando yo leía esto y el Señor lo ponía en mi corazón, decía yo: esto es terrible. Porque al igual que usted, a mí me han lastimado, me han hecho cosas, me han herido. Pero cuando yo veo esto, digo: Señor, tú también de ellos vas a tener misericordia. Ay, ay, ay. Hermano, que el Señor nos ayude. Porque en un matrimonio, una ofensa de esa índole, para uno humanamente es imperdonable, hermano. Imperdonable. Pero Dios a esta mujer la perdonó. Pero nos pone un parámetro. El Señor Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, ¿qué dijo? O sea que, como nosotros no estamos libres de pecado, bueno, tal vez usted sí, yo no, hermano, no podemos oponernos a la misericordia de Dios. Es más, deberíamos operar, ejecutar la misericordia de Dios con alegría, aun cuando fuera sobre alguien que nos ha ofendido. Por eso sí necesitamos al Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar paz, nos va a dar consuelo. Él nos tiene que ayudar. ¿Me deja leerle uno más? Este es un caso, hermano. Ay, 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 que para mí, de todos, es el peor. Pero
pero con un final tremendo de parte de Dios. Mire pues, primera carta de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Quién es? Pablo. ¿Cuántos bendicen al Señor porque levantó a un apóstol Pablo que escribió 14 epístolas y que es el perito arquitecto de la iglesia, hermano? Que Dios lo levanta como el apóstol para los gentiles. Es decir, le dejó apóstol a los judíos, pero nos levantó a nosotros, que éramos parte de la gentilidad. Nos levantó a un apóstol Pablo y a partir de eso puso los fundamentos, hermano, doctrinales para que nosotros pudiéramos buscar al Señor. El apóstol Pablo nos habló de libertad, nos habló de cosas que antes no se hablaba. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el apóstol Pablo. Sin embargo, él reconoce algo aquí. Dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, es alguien de quien Dios tuvo misericordia y lo levantó en alto, hermano. Lo puso para que todos lo vieran. ¿Sabe que cuando Pablo llegaba a predicarle a grupos que ya eran cristianos antes de que Pablo se convirtiera, le salían huyendo los cristianos? ¿Por qué? Bueno, se lo voy a decir una vez. Porque Pablo los mataba, los perseguía, y entonces les daba miedo verlo. Pero ahora era un Pablo convertido, del que Dios había tenido misericordia. Mire este texto, Hechos capítulo 7 versículos 58 al 60. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. ¿Ya sabe de quién vamos a hablar? De Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, Esteban, invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Ay, hermano, ¿qué tenía Esteban que nos falta a nosotros? Estaba lleno del Espíritu Santo, porque lo estaban apedreando. Ahí estaba Saulo, viendo, hermano, ahí estaba. Y sus palabras finales fue: Señor, crucifica a estos incircuncisos. Mira a tu siervo cómo lo tienen. Así fue. No, hermano. Él vio el daño que le estaban haciendo y él lo que pensó fue: estos merecen misericordia. No saben lo que están haciendo, no entienden. ¿Y tus agresores? ¿Cómo te vas a ir de la tierra tú? ¿Cómo te vas a ir? Vas a dejar marcado en un lugar que todos digan: wow, ese estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, cuentan que Gigi Ávila perdió a su hija. ¿Cómo la perdió? El esposo de su hija la mató. Y cuentan que él fue a la cárcel a visitar a su yerno, no a matarlo, no a a maldecirlo, fue a perdonarlo. No, hermano, eso quiere decir que el Señor a nosotros los cristianos nos quiere llevar a un nivel no conocido de misericordia. Dios nos quiere trasladar de la posición en donde estamos a una posición en donde ni nosotros mismos nos vamos a reconocer. Gente que nos va a estar haciendo daño y uno: papito, ten misericordia. No entiende. ¿Por qué? Porque es gente que entendió que Dios tuvo misericordia de él
Y entonces lo único que pueden hacer es dar misericordia. Ay, ay. Mira este texto. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Cuando aprendamos a hacer misericordia, cuando entendamos que la misericordia no se hace a regañadientes, cuando entendamos que la misericordia no depende de qué tan ofendido estoy, sino que depende de Dios. Cuando recibamos el don de la misericordia y ejecutemos la misericordia, entonces vamos a ver a Cristo puesto de pie a la diestra del Padre, viéndonos con agrado, porque el trabajo está hecho en nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que podamos perdonar. Necesitamos la llenura para tener misericordia de aquel que nos ofendió, que nos lastimó, que nos hirió, que nos hizo una mala mirada, que aún lo puede estar haciendo. Pero ¿sabes qué? Cuando transicionemos, cuando cambiemos de dimensión y que podamos ver al otro como objeto de misericordia, el Señor se va a agradar de nosotros. Si esto fuera fácil, no necesitaría la llenura del Espíritu Santo. Pero es difícil, casi imposible. Pero por eso sabemos que Esteban tiene un lugar privilegiado delante de Dios. Y no se trata de decir: Señor, ten misericordia de él, pero no lo vayas a levantar, Señor, por favor. No vayas a hacer de él alguien grande, porque entonces yo, ¿qué? Estoy pintado. Hermano, le aseguro que el 100% de la cristiandad sabe quién era Pablo, pero muchos de ellos no saben quién era Esteban. Recuérdate que nosotros no somos el centro del evangelio. Nosotros solo somos una pieza en el ajedrez de Dios. Dios quiere tener misericordia de todos. Dios quiere extender un brazo de misericordia. Y la pregunta que yo te hago, ya preparándome para ministrar esta palabra, que está delicioso para ministrar, hermano, la pregunta que yo te hago es: ¿quieres ser un vaso para que Dios llene con su espíritu y pueda ser usado para hacer misericordia? Santo Dios, que el Señor, hermano, nos envuelva en este momento con su espíritu, nos llene y nos dé entrañas de misericordia. Yo te quiero invitar que te pongas de pie. Quiero pedirte que nos tomemos un par de minutos y vamos a pedirle al Señor su llenura para que podamos comprender un poco acerca del alcance de la misericordia de Dios. Tengo que decirte que Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no ignora el daño que se te hizo o se te está haciendo. Quiero decirte que Dios también se duele y Él te ama. Y Él tiene un trato contigo directamente. Y en ese trato Dios te va a restaurar, Dios te va a limpiar, te va a liberar, Dios va a tener misericordia de ti y va a terminar la obra que un día empezó. Eso es un hecho inevitable. Cuando el Señor te llamó, no te llamó para dejarte tendido en el desierto. No te llamó para que fueras destruido por tus adversarios. Pero sí hay cosas que Él ha permitido.
No que Él te haya lastimado, sino las ha permitido porque, así como hacía Pablo muchas veces, que predicando siempre recordaba la muerte de Esteban. Y él decía: yo que no era digno de misericordia, pues estuve presente cuando mataron a Esteban. Oh, Rabraira, Kendara, Bastoquero, Presto, Rababaira. Urimastara, Kandara, Iraqueira, Rababastoquero, Presto, Kendara, Brastoquero. No guardes eso en tu corazón. No guardes eso en tu corazón. No guardes eso en tu corazón. Oh, Rakaira, Nana, Mastoquero, Keira, Rama, Mastoquendo, Rabra, Kera, Keira. Y Rama, Mastocoro, Kaira, Kandara, Brastoquero, Preira, Kendara, Ira, Basto. Espíritu Santo, llena, Señor. Llena este lugar. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, sana la herida que no ha sanado. Espíritu Santo, pon bálsamo en el corazón del herido, del lastimado. Urimamas toraqueiro, rana castarabrando, rababaira, iribrasto kendora presto, rababandora preira. Que puedas ver lo que vio Esteban, y que puedas valorar en poco lo que te pasa comparado con la gloria que está por venir sobre tu vida. Levanta tus manos. Que el Señor Espíritu Santo te llene de Él, que te sature, que cuando hables de Él, que cuando pienses en Él, que irradies al Espíritu Santo por donde vayas. Que el Espíritu Santo sea para ti aquel mesonero, aquel que es capaz de sanar heridas, de vendar quebrantos, de limpiar aquello que fue causado por alguien más. Que el Señor sea tu sanador, que el Señor sea tu protector, que el Señor sea tu consolador. Que el don de la misericordia repose sobre ti. En este momento recibe el don de la misericordia. En este momento, con tus manos alzadas, recibe ese don. Que seas un vaso útil para hacer misericordia. Porque quien te va a sanar no es quien te hirió. Quien te va a sanar es tu papá. Quien te va a vendar no es quien quebró tu extremidad, es quien te ama. Él es tu cuidador, Él es tu sanador, Él es quien venda tus heridas. Que venga a tu memoria la misericordia que Dios ha tenido contigo.
estás recibiendo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, el don de la misericordia. Lo está poniendo el Señor en ti. De aquí en adelante vas a ver las cosas de una manera distinta. No te va a doler. No vas a estar triste. Vas a clamar misericordia por quien te ha ofendido. Y te vas a deleitar cuando Dios haga misericordia, porque tienes el don. Oh, ramamas toro kendo rabraira que estoro que era prendo. No merecemos tanto favor, no merecemos su misericordia, no merecemos que nos hayan levantado, no merecemos que nos siga llamando justos, pero aún así lo hace. A quienes ofendimos, a quienes lastimamos, a quienes herimos, no les preguntó si nosotros éramos dignos de misericordia. Solo tuvo misericordia de ti. Te amamos, papá. Te amamos. Te amamos. Y por eso pagar tanto favor. Nadie te va a entender. Nunca podré. Nadie te va a entender. Te van a juzgar por esto. Van a hablar de ti por esto. Pero el Espíritu te va a usar. El Padre te va a usar y el Hijo te va a usar también. Ahora, de ahora en adelante, eres la misericordia de Dios caminando. En donde vayas, Dios podrá impartir misericordia a través de ti. Cuando haya alguien necesitado de misericordia, el Señor te va a hablar y te va a hablar al oído y te va a decir: ¿quieres hacerlo una vez más? Y alegremente le vas a decir: aquí estoy, envíame a mí. Oh, Rabacaira Namasto que Rababandora presto.